hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a recibir la palabra con un corazón receptible. Que el Señor nos hable en esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo, Señor, de adoración. Señor, te pido que en esta noche nos puedas direccionar por medio de este tema, Señor. Nos ponemos en tus manos y recibimos tu palabra, Señor, para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén. Hermanos, vamos a continuar con los principios bíblicos en los cuales hemos estado estudiando. El primero fue cristológico, luego el principio bíblico, eclesiástico, sociológico. Hoy vamos a ver el principio político. Es el quinto principio, ya nos faltan nada más 2 para acabar esta serie. Este principio nos va a enseñar muchas cosas, pero 2 de ellas importantes es mantener nuestras posturas y convicciones. Sí, en este principio vamos a aprender a mantener una postura firme y convicciones en lo que creemos, ¿sí? Y también vamos a aprender a respetar a nuestros gobernantes. Aunque vayan en contra de nuestras enseñanzas, nosotros respetamos. Una cosa es lo que dice el Estado y otra cosa muy distinta, hermanos, es lo que dice Dios. Entonces respetamos la política, las posturas, pero nosotros somos direccionados por Dios. Sin embargo, la obediencia a las leyes gubernamentales son muy importantes y muy necesarias para dar un buen testimonio. ¿Sí? Ese es el punto. Para dar un buen testimonio ante el Estado, de poder demostrar como hijos de Dios que estamos también siendo obedientes, que somos obedientes a las normas y a las reglas que el Estado pone. E incluso Pablo le dijo a Timoteo, vamos a ver ese texto en Tito, capítulo 3, versículo 1, nos recuerda cómo estar sujetos. Dice así: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. ¿Ok? Hay un sabio, hace muchos años, un judío, que dijo esas palabras: el gobernante sabio educa a su pueblo y organiza bien su gobierno. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en las ruinas. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. ¿Saben algo, hermanos? Hace muchos años, un gobernante llamado Poncio Pilato, ¿saben qué hizo? Se lavó las manos. ¿Sí? Poncio Pilato se lavó las manos para quedar bien con un grupo de religiosos y de judíos. ¿Ok? A pesar que él tenía la autoridad y era el gobernador, el rey en ese entonces, para poder liberar a Jesús, prefirió que el pueblo decidiera. ¿Sí? Mala decisión de Poncio Pilato. Lavarse las manos como Pilato significa estar del lado del pueblo o del lado del mundo. Así que en esta ocasión vamos a aprender 3 cosas cuando hay un mal gobierno en nuestra época. Digo, no pasa, pero en caso de que hubiera un mal gobierno, vamos a aprender 3 cosas. Y para eso vamos a leer el texto base que viene en Daniel, capítulo 3, versículo 13 al 30, para poder entender toda la historia. Y van a estar los textos ahí siguiendo, del texto a texto. Dice así: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale
que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato, ¿a dónde, hermanos? A un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abed-Nego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y, sorprendido, les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otros dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezcan o lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abed-Nego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Maravilloso texto, maravillosa historia. Fíjense que un poco del contexto, les platico, el rey Nabucodonosor se mandó a hacer una estatua, de su figura. Él quería que todos se arrodillaran ante la estatua cuando escuchen los instrumentos, cuando sonara la música. Unos personajes van y le dicen al rey que esos 3 jóvenes, ¿sí?, israelitas, no se arrodillaban ante el rey. El rey se enfureció y allí empieza la historia en la cual leímos. ¿Cómo debemos actuar nosotros ante los malos gobernantes? ¿Cómo debemos de actuar? Vamos a aprender 3 cosas.
Primero, vamos a mantenernos firmes en nuestras convicciones. Eso es muy, muy importante. Segundo, vamos a estar dispuestos a ser injustamente tratados. Son puntos que veo yo allí en este relato. Y por último, también Dios va a recompensar si soportamos las pruebas. Vamos a ver el primer punto para ir aterrizando este concepto. Daniel, el versículo 3:16, ahí dice: Sadrach, Mesach y Abed-Negó le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que, ¿qué dice? Sí, al Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Sí, esa es tener convicción. Sí, el Dios al que servimos puede librarnos. Eso es lo que debemos nosotros de adoptar y de poder atesorar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y decidimos creer en Dios, en ese mismo día, hermanos, nosotros estamos poniendo nuestra confianza en Él. Y ante cualquier situación y ante cualquier problema, nosotros lo dejamos en las manos de Él, que Él nos dé la solución. Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Eso es muy importante. Si tienes problemas con tu esposo, ¿sí? Si tienes un esposo como Abigail, ¿se acuerdan de Abigail y Nabal? Un esposo insolente, insoportable. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlos en las manos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cambiamos nosotros a nuestras esposas, ni las esposas cambian a sus esposos. Si nosotros mismos no podemos cambiarnos, ¿cuánto más van a querer cambiar a sus esposos? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ponerlo en las manos de Dios. Si tenemos problemas en el trabajo que no podemos solucionar, hay cosas que no podemos solucionar. ¿Qué debemos de hacer entonces? Ponerlo en las manos de Dios. ¿Sí? Si hay alguna enfermedad grave en nuestra familia, o si nosotros estamos viviendo alguna enfermedad grave, hay que ponerlo en las manos de Dios. Hay cosas, hermanos, que ni con el dinero podemos solucionar. ¿Sí? Humanamente hay cosas que no podemos hacer. Y ese es el principio de poder tener la convicción, la certeza de que es Dios el que nos va a dar la solución. Hay veces en los cuales nosotros tenemos que activar, ¿sí?, un principio, un bello principio, un bello arte, el arte de no hacer nada. A ver, pastor, ¿cómo está eso? Sí, hermanos. Hay momentos donde tenemos que detenernos, porque no somos Dios. Queremos solucionar la vida de todo el mundo y queremos hacer muchas cosas, y a veces no nos salen las cosas y nos frustramos, nos enojamos, y tenemos que parar, tenemos que detenernos. Acuérdense de ese salmo que les he compartido muchas veces, Salmo 40, vean cómo dice. Creo que lo puse en la Reina Valera. Pacientemente, ¿qué hace? Tenemos que detenernos, tenemos que ser pacientes y esperar ¿en quién? En Jehová. ¿Sí? Andamos queriendo hacer y vamos y venimos y no nos detenemos, pero a veces tenemos que detenernos y pacientemente esperar en Jehová. Lo maravilloso de ese texto es que cuando ustedes se detienen, cuando nosotros nos paramos y confiamos en Dios, ¿Él qué hace? Me encanta. Él nos escucha y se inclina, ¿sí? Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Pero mientras andemos, hermanos, queriendo jugar a ser Dios, Él no se va a inclinar y Él no nos va a escuchar. El Señor dice: hey, cálmate, detente, yo tengo todo bajo control. Las cosas, las situaciones, las circunstancias por algo pasan, pero muchas veces no tenemos esa convicción. ¿A poco los 3 jóvenes se angustiaron? Oigan, hermanos, 7 veces
más de lo normal ardía ese horno. Ellos se preocuparon, se angustiaron, ¿sí? Se atemorizaron, se desesperaron. Me encanta la forma en la que responden, ¿sí? No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Así como que muy diplomáticos ellos, así muy confiados. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos de este horno, de las manos de su majestad. Eso es confianza, hermanos. Eso es seguridad. Incluso los sinónimos de convicción es certeza, seguridad y convencimiento. Esos son los sinónimos de convicción. Por eso el primer punto es: mantengámonos firmes en nuestras convicciones. Esos 3 jóvenes tenían la certeza de que Dios los iba a ayudar. Estaban convencidos de que el Señor los iba a librar. ¿Por qué? Porque les servían a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Ellos conocían a ese Dios, tenían esa seguridad. Y muchas veces nosotros nos angustiamos, nos preocupamos y queremos dar solución a cosas que no podemos. Simple y sencillamente no podemos. Y hoy en esta noche Dios quiere que tengamos esta convicción, esta seguridad, que estemos convencidos de que al Dios al que servimos va a darle solución a todos nuestros problemas. ¿Cuánto decimos amén? ¿Sí lo creemos? De verdad, yo me emociono, hermano. Cuando yo leo estos versículos, yo me emociono porque yo lo creo. Dios da solución a todos los problemas, porque es el Dios al que yo le sirvo. Mi Dios no me deja mal. Si les contara, hermanos, de veras, hoy en la mañana incluso Dios me sorprendió. Sí, hoy Dios me sorprendió. Llegó un mensaje: pastor, gracias, hermanos. Digo, wow, Señor, me sorprendes. Señor, me sorprendes siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un Dios verdadero al que yo le sirvo. Dios nunca nos falla, jamás nos falla. Sin embargo, vamos a aprender esa convicción, esa certeza. Recordemos siempre, hermanos, que estamos en las manos de Dios y Él nos protege. Y me encanta esta idea bíblica, como la gallina que protege a sus polluelos. Ese es el Dios. Amén. Vamos a pasar al segundo punto. Estemos dispuestos a ser injustamente tratados. Vean el versículo 23. Los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. ¿Sí? Me gustaría que recordemos este versículo, hermanos, porque nuestro mayor ejemplo de sufrimiento es Jesús. ¿Sí? Jesús tiene un doctorado, un posgrado en el sufrimiento. Él es el maestro de maestros. Vamos a ver Isaías 53:3 en adelante. Dice así, vamos a ver varios versículos. Continúa. Los hombres, ¿qué dice? Lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado ¿a qué? Acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Fuimos maltratados, pero se sometió humildemente. Y ni siquiera, ¿qué hizo? Ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como ¿qué? Como cordero al matadero. Y Él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera.
Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida, y llegará a ver sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Y luego dice, por eso, ¿sí? Por todo lo que hemos leído, por todo eso que el Señor hizo por nosotros, por eso Dios le dará un lugar entre los grandes. Dios le dará un lugar entre los grandes. Y con el poderoso participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Hermanos, estar dispuestos a sufrir y padecer calamidades injustamente no es algo que vaya acorde con nuestros principios. No va conforme a lo que nos enseñaron. Incluso muchas cosas de la Biblia no están conforme a lo que nos enseñaron, ¿sí? Y poder estar dispuestos a sufrir y a padecer injustamente no es algo que es muy común o popular, ¿sí? Algunos de nosotros se nos enseñó, me incluyo, si te pegan, ¿qué? Así nos enseñaron, si te pegan, pegas, pero la Biblia no dice eso, ¿sí? Va en contra de lo que nos enseñan. A otros hermanos les enseñan, el que no tranza, te enseñaron bien, ¿eh? A otros les enseñan, no te dejes, ¿sí? Peleas tus derechos. A veces me dicen por allá, es que yo tengo derechos, ¿sí? Tienes derechos a obedecer, pues yo soy tu papá. Esos son tus derechos, ¿verdad? Recordemos que la Biblia, hermanos, va en contra de la cultura. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos hoy en día? Hay que poner mucha atención. ¿Cuáles son los valores, los principios? ¿Será que les decimos que sean como Cristo, mansos y humildes de corazón? Hay que ver esta realidad. La cultura en la que vivimos está mal. Es una realidad. El tiempo en que estamos viviendo, hermanos, está mal. Y si nosotros aprobamos lo que el mundo está enseñando a nuestros hijos, porque en las escuelas enseñan, pero en la casa, ¿qué? En la escuela enseñan, hermanos, pero a mi hijo yo lo educo. Eso es muy importante, ¿sí? No podemos permitir que les quieran impregnar o enseñar cosas del mundo, de la ideología de género y todas esas situaciones, ¿sí? Fíjense que vamos a ver lo que dijo Pablo para que entendamos. Pablo dijo en Romanos 12:2, vean lo que dice Pablo: no se amolden al mundo actual, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado. No podemos amoldarnos al mundo actual, sino sean ¿qué? Transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, hermanos, sí es buena, agradable y perfecta. Pero la voluntad del mundo no es buena, ni agradable, ni perfecta. Y debemos de recordar que en medio del sufrimiento y en medio de las injusticias, la voluntad de Dios sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta. Y debemos de cuidarnos y protegernos, ¿sí? Porque el mundo está mal y nosotros pudiéramos estar peor. Pero necesitamos nosotros poder ser muy sabios
muy inteligentes y muy a poder discernir para poder protegernos con toda la armadura de Dios. ¿Ok? Y por último, hermanos, el tercer punto: Dios nos va a recompensar si soportamos las pruebas. Vean lo que sucedió en el versículo 30 con esos 3 jóvenes. Después de eso, el rey, ¿qué hizo? Promovió. Después de eso, promovió a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, aunque alto puesto en la provincia de Babilonia. Sí, Dios, el rey promovió. Sí, el rey promovió. ¿Por qué? Porque pudo ver lo grande que era su Dios de esos 3 jóvenes. Y es por eso que él actuó de esa manera. ¿Quién fue promovido? ¿Quién fue exaltado? También Jesús. Pablo lo dice en Filipenses 2. Vamos a ver esos versículos también. Dice: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, vean otra vez, por eso Dios, ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre ¿qué? Todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios lo exaltó. Esos 3 jóvenes fueron exaltados. Hubo recompensa cuando lograron soportar toda esa injusticia y esas pruebas de parte de Dios. Otro que también fue recompensado, hermanos, en la historia de la Biblia fue Job. También Job tuvo su recompensa al soportar las pruebas. Vamos a ver este caso. En Job 42:12 dice: el Señor bendijo más, ¿qué dice? Los últimos años de Job, más que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, ¿qué más? Y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre, ¿sí?, Paloma. A la segunda, Canela. Y a la tercera, Linda. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de esos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. El Dios de Job es el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y el mismo Dios de esos 3 jóvenes y de Job es el mismo Dios de la iglesia de Shaddai. Es el mismo Dios, hermanos, el que adoramos nosotros, ¿sí? Por eso debemos de saber que Dios nos va a recompensar cualquier injusticia que estemos pasando. Cada uno de los sufrimientos que ustedes están pasando, cada una de las pruebas, Dios nos va a recompensar, ¿sí? Termino con esto. En una ocasión, una mujer muy valiente tenía el compromiso delante de Dios de salvar a su pueblo, ¿sí? Ella fue delante del rey, algo que no debía haber hecho, ¿sí?, porque corría mucho peligro su vida. Pero ella fue delante del rey
¿sí? Hay algo que la caracteriza a ella, hay algo que la identifica como una mujer virtuosa. Ella dijo, si perezco, que perezca, ¿sí? ¿Cómo se llama? Esther. ¿Dios la recompensó? Sí, ¿verdad? ¿Quién llegó a ser ella? La reina, ¿sí? Dios le reconoció su actitud, Dios le reconoció su determinación, su convicción y su valentía. Esther llegó a ser la reina. Oiga, pastor, ¿y con qué terminamos? ¿Cuál es la conclusión entonces? Ok, a pesar de que los tiempos de Daniel, hermanos, sí, hubo un rey muy malo, sí, y nosotros no estamos viviendo quizás ese tiempo, sí, pero este rey iba en contra de todos los ideales de Dios. Daniel, los amigos de Daniel se mantuvieron con una convicción firme, y eso es lo que Dios quiere, sí. Esos 3 valientes se mantuvieron firmes, soportaron el sufrimiento, pero también recibieron recompensa. Y eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esa es la forma en la que la iglesia de Shaddai debe de vivir hoy en día en medio de esta generación perversa. Así es como debemos de vivir, con estas convicciones y con esta determinación. Que la iglesia del Shaddai, hermanos, brille en medio de la oscuridad. Que la iglesia de Shaddai sea la luz que el mundo necesita. Oramos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este principio político que nos invita a poder estar separados de todo lo malo que algún mal gobernante quiera, Señor, que nosotros imitemos. Sabemos todo lo que se está viviendo hoy en día, pero Padre, tu palabra es certera. Tu palabra tiene la veracidad y nosotros creemos en esos jóvenes que tienen mucha enseñanza para nosotros como iglesia. Permítenos mantenernos firmes, con convicciones, con ética, Señor. Ayúdanos a mantener esa integridad bíblica, Señor. Te damos siempre la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús y decimos...